Bien, amigos, y el proselitismo y actividades políticas arroparon distintos puntos del territorio nacional durante el pasado fin de semana. Francisco Medrano nos hace un recuento de los eventos realizados por las organizaciones políticas. Veamos. Del país fueron las actividades más intensas. Danilo Medina recorrió en una caravana las provincias que integran esa parte del territorio nacional y a juicio de su equipo de campaña, las muestras de apoyo afirman que Danilo Medina ganará los comicios próximos. Danilo le está explicando al pueblo la forma y la manera de cómo él va a gobernar, de cómo él va a llevar a cabo sus labores, más que todo aspecto social y humano. Él está identificando, ¿verdad?, esas partes sensibles que tiene la sociedad dominicana, de la cual él conoce. La zona este del área metropolitana sirvió de escenario para que los seguidores de Hipólito Mejía le ofrecieran un caluroso recibimiento luego de su gira por Europa. 48 horas sin avisar a la prensa, sin anunciarlo por radio, nada más por teléfono, sentado en un escritorio llamando a los dirigentes y a los líderes comunitarios que apoyan y los grupos extrapartidos que apoyan al presidente Hipólito Mejía. Mientras que un importante grupo del Partido Reformista Social Cristiano, encabezados por Carlos Morales Troncoso, analizaron la situación interna de esa organización. Se está hablando en sentido general sobre el tema de la estructuración de una candidatura, que es lo principal, ¿verdad? Es un tema importante, se ha presentado también algunos datos importantes sobre temas nuestros del partido, fortaleza, crecimiento, posibilidades. En San Cristóbal el PRD también realizó una marcha caravana que recorrió los principales sectores de esa demarcación. Francisco Medrano, Noticias, Telemicro. Diputados del Partido de la Liberación Dominicana restaron calidad moral al candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano Hipólito Mejía para referirse al uso de los recursos de la campaña del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina. Dijo que este no está autorizado para hablar del tema, ya que hizo todo lo que pudo para cambiar la Constitución y utilizar los recursos del Estado para lograr la reelección. Hipólito está descalificado porque trató de imponer la reelección presidencial, rompiendo la Constitución que existía en ese momento, a fuerza de papeleta que utilizó de los fondos públicos. Hipólito lo que te ha asustado. Esa es una declaración de miedo, de susto. Porque ¿qué es eso de utilizar los recursos del Estado? Lo que él está viendo es el crecimiento de la candidatura de Danilo Medina, que nosotros vamos a superarlo en breve ya en las encuestas a ese señor. Y él lo que tiene con esas declaraciones es desviando la atención. Regresar de España, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano dijo que no tolerará que el gobierno utilice recursos del Estado a favor de Danilo Medina. Continuando con política, el dirigente PRDista Guido Gómez Mazara salió hoy al frente de las denuncias del jefe de campaña de Danilo Medina, Francisco Javier García, de que el Partido Revolucionario Dominicano está en desbandada. Gómez Mazara dijo que, contrario a lo que piensa García, el PRD ahora está unido. Yo lo que estoy viendo es crítica desde el PLD. Aquí en el partido hay un proceso de integración evidente, donde todas las partes se sienten comprometidas con el proceso de competencia. Aquí hay una integración evidente. Indicó que el presidente Leonel Fernández anuncie la terminación de la segunda línea del metro para febrero, cuando hace falta dinero para el sector educativo. Seguimos en política. La primera dama Margarita Cedeño de Fernández dijo este lunes que está dispuesta a trabajar por la candidatura de Danilo Medina si fuese necesario, con la finalidad de que el Partido de la Liberación Dominicana siga en el tren gubernamental. Cedeño de Fernández también se mostró de acuerdo con la asignación del 4% para la educación, a propósito de la marcha realizada ayer por profesores del país y gran parte de la ciudadanía.
dispuesta a trabajar por mi pueblo, por mi partido, y lo importante es que yo pueda continuar haciendo mi labor, el trabajo que hago, con el único interés de mejorar las condiciones de vida de los dominicanos. Siempre he dicho que para trabajar no necesariamente es imprescindible tener un puesto, y en ese sentido pues yo sigo trabajando desde mi espacio y desde el espacio que me corresponda. La primera dama de la República fue entrevistada luego de participar en la apertura al mes de la canción escolar, en el cual también participó la ministra de Educación, Josefina Pimentel. Amigos, y un joven residente en la comunidad de Los Cocos de Enriquillo, Barahona, asegura ser hijo del presidente de Haití, Michel Martelly. En una entrevista exclusiva con nuestro corresponsal en Pedernales, Julio Gómez, el joven afirma que está dispuesto a realizarse una prueba de ADN. Veamos los detalles. En Los Cocos de Enriquillo vive este joven de nombre Patrick Alfredo Martelly Garó, supuesto hijo del presidente haitiano Michel Martelly. Al conceder una entrevista exclusiva para Telemicro, coincidencia o no, lo cierto es que nació en Haití, su padre es músico y su apellido es Martelly. Mi mamá decía que mi papá se llamaba Michel Martelly y que era artista a la vez y director de un colegio de carnaval. Su mamá, según dicen, ella lo secuestró de una casa albergue que lo dejó Martelly, mientras Martelly hacía fiesta como artista en Miami y en Estados Unidos. La madre de Martelly Garó murió a los 21 días de llegar muy enferma desde Haití, donde vivió por 10 largos años. Sí. Ella salió a Panamá y de Panamá ella envió a Haití. Y su pasaporte decía visitante Haití. Hay quienes aseguran el parentesco con el actual presidente de Haití, y como nos cuentan quienes conocen la historia de este joven, llegó a República Dominicana procedente de la comunidad haitiana de Pétionville. Y hemos visto fotos donde él, según él, lo vestía, él dirigía asuntos de carnaval y lo vestía con esos vestuarios que él se lo ha dado a personas para que le hagan diligencia, porque ha sido un poco difícil. La verdad es que le agradecemos a todo el que de una u otra forma hace posible el acercamiento entre él y quien él dice que es su papá. Días después llegó a Los Cocos de Enriquillo la señora María Güé, de nacionalidad haitiana, en procura del niño, el cual su madre había advertido que lo buscarían. Después, como al mes, vino la señora María Güé a buscarlo y yo no se lo di. Martelly Garó vive en esta casa modesta donde lo acogieron a pesar de tener su abuela y demás familiares. Según nos cuenta, lo tiene todo y a pesar de eso, algo falta. Por eso estoy pasando lo que estoy pasando, por no tener documentos. Y no tener mi padre, que también le hace falta el padre de uno, le hace falta, tiene también que darle caliente a uno. El papá y la mamá tienen que darle caliente a uno. Mi mamá murió, pero también que mi papá, yo creo que él debería de venir a darme un calor. ¿Qué ha pasado durante los 22 años de este supuesto hijo de Martelly? Aquí a casa él se acercó en el año 1999. Desde la fronteriza comunidad de Pedernales, Julio Gómez, Noticias Telemicro. Y ahora en el bloque internacional sabremos por qué podría suspenderse el proceso legal que se le sigue al primer ministro italiano Silvio Berlusconi. Claro que sí, con los detalles, Anabel de la Rosa, cuéntanos. Gracias, muy buenas tardes. Así es, la defensa de Berlusconi pide un tribunal especial para el conocimiento del juicio al caso Ruby, si no este podría suspenderse por tiempo indefinido. Y en Perú rescatan a 293 mujeres que eran sometidas a explotación sexual. Veamos. El juicio del primer ministro italiano Silvio Berlusconi por la acusación de que pagó por sexo con una prostituta menor de edad podría ser suspendido durante meses hasta que el máximo tribunal de Italia decida qué jueces tienen jurisdicción. Los abogados de Berlusconi dijeron que una corte de Milán no tenía jurisdicción en el caso y que Berlusconi debe ser juzgado por un tribunal especial para ministros.
El máximo tribunal tiene previsto dictaminar sobre el tema a principios de febrero. La Policía Nacional Peruana rescató a 293 mujeres que eran sometidas a explotación sexual en un operativo realizado este fin de semana en la ciudad selvática de Puerto Maldonado y varias localidades cercanas, informaron fuentes oficiales. Entre las mujeres rescatadas hay 10 menores de edad, una de ellas de tan solo 13 años. En Libia, las fuerzas del Consejo Nacional de Transición han iniciado lo que un comandante de primera línea describió como el asalto final a la ciudad de Sirte, uno de los últimos bastiones del derrocado coronel Muammar Gaddafi. Este lunes se reanudaron los disparos de morteros y cohetes hacia el centro de la ciudad, mientras que miles de civiles huyen por temor a los combates. Las peores inundaciones de la temporada causada por las lluvias torrenciales en más de una década causaron la muerte a 11 personas, entre ellas a 5 niños, durante la semana pasada en el delta del río Mekong, en el sur de Vietnam, informó el gobierno. Las autoridades dijeron que las severas inundaciones que alcanzaron gran altura afectaron a más de 20.000 viviendas en 5 provincias y destruyeron 5.000 hectáreas de cultivos de arroz. Y también en el norte de Filipinas, los socorristas maniobraban a toda prisa para llevar agua y víveres a cientos de aldeanos atrapados desde hace días en azoteas debido a las inundaciones, tras una serie de tifones que dejó por lo menos 59 muertos. El Centro Meteorológico Nacional de China recomendó a los habitantes de las zonas que se prevé serán azotadas los próximos días por los aguaceros que permanezcan en sus hogares y no asistan a lugares concurridos. Las autoridades científicas filipinas advirtieron que el país deberá esperar en los próximos años temporadas de lluvias y de calor más intensas que las usuales, esto debido a los efectos del cambio climático. Con esta información concluimos nuestro resumen internacional. Anabel de la Rosa estuvo con ustedes. Regresamos a los estudios con más informaciones. Muchísimas gracias, Anabel, por este recuento global de noticias. Claro que sí, nos vamos a una pausa comercial al